¿Ya te sabes los acordes mayores, menores y dominantes? ¿Te cuesta trabajo cambiar de un acorde a otro? En este video aprenderemos y practicaremos los acordes esenciales que todo guitarrista debe conocer, así que quédate hasta el final. Hola familia guitarrera, soy Rashid Rajal y como les decía al principio, pues bueno, vamos a ver acordes mayores, menores y dominantes. Algo que muchos guitarristas suelen subestimar al principio, pues son los acordes. He notado que muchos alumnos los dejan de lado, tal vez porque piensan que son fáciles, que muy básicos. Como muy fácil. Pero la realidad es que tocar acordes bien no es tan sencillo. Hay acordes que requieren bastante práctica para sonar limpios y bien ejecutados. Por eso en este video vamos a poner a prueba tus conocimientos con los acordes mayores, menores y dominantes. Si hay algún acorde que no conoces, pues bueno, primero aprende bien la posición y también apréndete su nombre. Toca cuerda por cuerda desde la sexta hasta la primera, asegurándote de que todas las notas suenen bien. Si alguna progresión te cuesta trabajo, pues baja la velocidad del video y practica más lento hasta que lo domines. ¿Cómo leer un diagrama de acordes? Por si tienes dudas. La línea de la izquierda representa la sexta cuerda y de ahí seguimos en orden hasta la primera cuerda. Las líneas horizontales pues representan los trastes de nuestro diapasón. Los puntos negros indican dónde debes de colocar los dedos. Ahora sí, vamos a tocar estas 10 progresiones de acordes. Déjame saber en los comentarios pues cuáles lograste tocar sin problema y cuáles se te dificultan.
Una vez que domines estos acordes, te reto a que crees tus propias variantes. Esto te ayudará a desarrollar tu creatividad y mejorar tu técnica. Si te gustó este video, si te sirvió, suscríbete y comenta si quieres más ejercicios pues de este tipo, ¿no? Así que pues a seguir practicando, nos vemos en el próximo video.